Canaán afrontaba una crisis, capítulo 12, si usted se devuelve un capítulo antes. Era una hambruna muy fuerte en el momento en que Abraham ya había llegado a Canaán, que Dios lo mandó a moverse a ese lugar. Lo había sacado de Ur de los Caldeos, lo mueve a dirigirse a Canaán, y en esa decisión de vivir ahí, pues la situación no fue la mejor. Abraham pasó desde un lugar en donde tenía todo lo que necesitaba, en donde podía tener incluso más cosas, a un lugar en donde en cierto momento se presentó una escasez muy, muy difícil. Y Abraham, después de que sucede esta escasez, él se dirige a Egipto. Él toma la decisión. Recuerden esto que dice el capítulo 12, que cuando él llegó a esa tierra que Dios le mostró que iba a ser para sus descendientes, él hizo un altar y reconoció al Señor. Se movió hacia otro lugar entre Betel y Ai, ahí se ubicó y también reconoció a Dios, le adoró, le alabó. En este momento, cuando Abraham toma la decisión de dirigirse a este lugar de Egipto, algo sucede con Abraham, pero se olvida de la decisión y de la posición que él tenía delante de Dios y de lo que Dios había hablado a su vida. Entonces Abraham se dirige a un lugar en donde él encontraría sustento, en donde no solamente viviría durante un tiempo, sino que también preservaría su vida, la de su mujer y la de sus siervos. Al final de este capítulo 12 vimos que Abraham vuelve de Egipto, vuelve de un lugar en donde fue a buscar provisión, fue a buscar preservación para él y para los suyos, pero en donde se devuelve de una manera vergonzosa. Abraham volvió de aquel lugar donde fue mentiroso, manipulador y engañador, llegando a usar a su propia esposa para preservar su vida. Ve el medio tan egoísta que utilizó un hombre al que Dios había dado un pacto, con el que Dios había hablado y al que se le había revelado. La decisión de un hombre llevó a poner a su esposa, llevó a exponer a su esposa, su integridad, lo más valioso que él tenía. Y al parecer, la decisión de Abraham funcionó, porque no solamente preservó su vida, sino que también le trajo riqueza, le trajo mucha riqueza. Pero como vimos en la anterior enseñanza, ¿a qué costo esa riqueza? ¿A qué costo el oro, la plata, el ganado, los siervos, todo lo que tenía? ¿A qué costo? Un altísimo costo, tanto que Dios tuvo que intervenir para proteger la vida de Sarai y castigar al faraón y su casa con distintas plagas. El faraón, de alguna manera, cuando eso le sucede, lo de las plagas, reconoce que es debido a Sarai. Y vean lo que hace un rey pagano. Reconoce primero que es a causa de algo. Reconoce que es Dios el que está trabajando en eso. Y este hombre pagano, que Dios no se le había revelado, que Dios no le había dado un pacto y que no le había dado una promesa, va y confronta al hombre al que Dios se le había revelado, al que le había dado la promesa. Y lo reprende. Un pagano reprendiendo al padre de la fe. De esta manera, hermanos, con todo ese regreso hacia el lugar donde Abraham no tuvo que salir, donde él tenía que aferrarse y seguir confiando de Dios, en donde él tenía que seguir creyendo en que Él era su proveedor, vemos que en medio de ese regreso vergonzoso, Dios sigue siendo fiel. Dios mantiene su pacto y es fiel a su pacto.
Dios protege a Abraham y a Sarai y a lo que él tenía, no por lo que era Abraham, sino por lo que Dios había dicho, sino por su propia palabra, por lo que él mismo había hablado. Dios, hermanos, que no se nos olvide esto. Y esto era algo que no tenía que olvidar el pueblo de Israel. Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su promesa. Durante el proceso de vida de Abraham, Abraham fue aprendiendo de sus errores. Y es un ejemplo de aprendizaje. Recordemos esto. A los 75 años fue que Abraham salió de Ur de los Caldeos. La decisión que Abraham tomó de exponer a su esposa en Egipto no fue la de un muchacho de 20 años ni de 30 años. Fue de un hombre de más de 75 años tomando una decisión egoísta y mala, olvidándose de que Dios era su proveedor. Y un ejemplo de los aprendizajes que el creyente tiene que ir teniendo en su vida con respecto a los errores y las fallas, es lo que vamos a ver en este capítulo 13, con el ejemplo que se nos habla de Abraham. Cuando él de nuevo va a tener que tomar una decisión que iba a estar acorde al mandato y a lo que Dios le había hablado a él cuando tenía que salir de Ur. Pero en este momento en que Abraham tenía que tomar la decisión, fue muy diferente a la decisión que vimos en el capítulo 12. Fue una decisión que iba a tener como base la palabra y el mandato de Dios. Y que dentro del propósito de Dios y su voluntad, era el momento adecuado para que se llevara a cabo esa separación, esa decisión que se iba a provocar que se separara de su sobrino. Y si usted puede acompañarme a Génesis capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4 para ver el primer punto del día de hoy. Y es donde vamos a ver, como tiene título, la enseñanza, cuando Dios vuelve a ocupar el primer lugar. Capítulo 13 nos enseña cuando Dios vuelve a ocupar el primer lugar. Génesis capítulo 13, versículos 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. En este capítulo 13, dentro de muchas enseñanzas que usted pueda encontrar, vamos a entender que el creyente tiene que entender que hay algo que debe ocupar el primer lugar. Y eso algo no es algo físico, no es algo sentimental, no es algo emocional, no es algo material. Ese algo es aquello que está por sobre todas las cosas y que gobierna todo. Eso es Dios, que está por sobre todos y por sobre todo. Y tiene que ocupar el primer lugar en la vida del creyente. Dios, hermanos, tiene que ocupar el primer lugar en su vida. No el segundo, no el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Dios tiene que ser el primer lugar en su vida, porque si no, vamos a ser como Abraham, tomando decisiones malas e incorrectas basados en nuestros egoísmos, como hombres o como mujeres. Entonces, como punto número 1 en esos versículos del 1 al 4 del capítulo 13, tenemos que Abraham regresa al lugar del que no debió salir. Punto número 1. La decisión de Abraham fue a causa de un problema. Y el problema no fue cualquiera. No fue un problema que se podría resolver con facilidad. Estamos hablando de una escasez en toda la tierra de Canaán.
Pero la clave no estaba en la circunstancia, en el problema, en la escasez de la tierra. La situación difícil en Abraham se presentó cuando él tomó una decisión egoísta y se olvidó de Dios y lo dejó o lo relevó al segundo lugar. Cuando Abraham busca, según su decisión, la ayuda en otro lugar y no depende de Dios. Busca la provisión en Egipto y se olvidó de Dios como su protector, como su proveedor y como aquel que lo bendecería. Eso lo habíamos visto al principio del capítulo 12. Y por lo tanto, él tuvo que afrontarse, después de todo lo vivido ahí, a un regreso vergonzoso. Y en ese regreso vergonzoso, sí, Abraham vuelve con riqueza. Abraham vuelve con mucho ganado. Incluso vuelve con más siervos. Pero Abraham vuelve dañado espiritualmente. Tanto él como su esposa fueron dañados. Y vea, el daño de la esposa de Abraham fue a causa de aquel hombre que tenía que cuidarla y protegerla. Abraham no solamente dañó su vida espiritual, sino que también dañó la vida espiritual de su esposa por decisiones egoístas, cerradas y porque Dios no estaba haciendo el primer lugar. Una vez entonces que él regresa por el Negev, que era el proceso normal que tomaban las personas que viajaban en esa época de Egipto hacia esa zona de Canaán, hacia Betel, Abraham pone sus tiendas de nuevo entre Betel y Ai. Y Abraham vuelve al lugar en donde él había edificado un altar al Señor y había reconocido a Dios sobre su vida. Abraham entonces vuelve a poner sus tiendas en donde él había reconocido a Dios. En este momento Abraham vuelve avergonzado por haber expuesto a su esposa, por haber engañado, mentido, por haber sido egoísta. Pero en medio de todo eso, en medio de su egoísmo, de la mentira, él vuelve a invocar a Dios. Aún avergonzado, aún dañado, él vuelve a invocar a Jehová. Lo vuelve a tener presente. Y aquí, en este momento en que invoca al Señor, lo hace en un acto de arrepentimiento y de reconocimiento como su Dios y como su proveedor. Esto nos enseña que hay un momento en la vida del creyente que cuando a causa de nuestras decisiones injustas, incorrectas, egoístas, Dios trabaja de alguna manera en nosotros y nos hace reconocer que tenemos que volver a tenerlo a Él en primer lugar y de reconocerlo a Él como el primero sobre todas las cosas. Y en medio de todas las metidas de patas, en medio de todas las mentiras, en medio de todas las decisiones incorrectas, tenemos que volver a invocar al Señor en nuestras vidas. Tenemos que volver a alabarlo, adorarlo, exaltarlo a Él, en medio de haber pecado, hermano. En medio de haber sido avaro, altivo o orgulloso. En medio de nuestro daño espiritual, tenemos que volverlo a reconocer a Él. No se deje engañar por el diablo. No se deje engañar por las mentiras que el enemigo viene a meter a nuestras cabezas. Cuando nos dice, no, usted es un pecador, usted falló, usted tomó una decisión mala, Dios no lo va a escuchar y Dios no lo va a aceptar. Olvídese de eso. Eso es lo que el diablo quiere que usted entienda. Pero Él, mis hermanos, Él está esperando siempre que usted se le acerque, que usted lo busque a Él. En medio de todo el daño que se haya provocado, en medio de toda la situación difícil, Él espera que nosotros lo volvamos a poner en primer lugar. Seguidamente, hermanos, vamos a ver que el texto sigue narrando que tanto Abraham como su sobrino Lot habían enriquecido. Y vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 13 en Génesis capítulo 13. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas,
vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En esta sección del 5 al 13 tenemos el segundo punto. El segundo punto que nos habla de un conflicto. Cuando Abraham regresó de Egipto con muchos bienes, recordemos que Abraham había obtenido esos bienes a causa de ser egoísta. Se enriqueció no de la manera más correcta. No fue el ejemplo correcto para seguir del cual una persona puede enriquecerse. Porque lo obtuvo todo eso mediante el engaño, mediante la exposición de su esposa. Vean, hermanos, exponer integralmente a la mujer fue lo que llevó a Abraham a tener muchas posesiones. En un momento de la vida de Abraham, cuando él se devolvió, él entendió que no fue la mejor decisión, que no fue la forma más correcta, pero que ya lo tenía. Y él con todo y eso se presentó nuevamente delante de Dios. Y Dios siguió siendo misericordioso con él. Vuelve a llegar un punto en la vida de Abraham en donde se presenta otro conflicto. Un conflicto que nos habla en esta narrativa de que Lot también había sido enriquecido. En capítulo 12 nos dice cómo fue enriquecido Abraham, el padre de la fe, aquel hombre que tenía el pacto, aquel hombre al que Dios se le había revelado. Había sido enriquecido de cierta manera. Lot nos dice que también tenía bastante riqueza. La manera en la que Lot fue enriqueciéndose fue una manera muy normal, una manera en la que no puso en riesgo a nadie. Fue una manera en la que él aprendía y ponía en práctica su aprendizaje. Y fue tanto la forma en la que ellos se enriquecieron, que Dios los fue bendiciendo, que estos hombres no tuvieron el suficiente espacio para que sus ganados y lo que ellos tuvieran pudieran estar bien, pudieran estar moviéndose, pastando y tener los espacios correctos para las diferentes áreas de trabajo o comidas que tenían que tener sus ganados. Y así fue como se presentó la disputa. Una disputa con aquellas personas de Lot y las personas de Abraham con sus siervos. Y fue una disputa que llegó no solamente a esos que estaban trabajando, cuidándolo de cada uno de ellos, sino que llegó hasta Abraham el tío y hasta Lot el sobrino. Y hermanos, ahí vemos que las riquezas fueron causa del problema. Todo eso que habían adquirido llegó a ser un problema. El ganado, los siervos, no tener donde pastorear. Y a esto
se une la forma en la que Abraham había sido enriquecido. Eso llegó a causar disputas y discusiones entre los siervos, que llevó después a incomodar la relación entre su tío y su sobrino. En ese momento es donde vemos que algo había empezado a cambiar en Abraham. Algo cambió en la vida de Abraham. Después de lo sucedido en Egipto, algo cambió en su vida. Después de llegar al lugar de donde no tenía que salir y de volver a buscar al Señor, invocarlo sobre su vida, reconocerlo en sus caminos, algo pasó con Abraham. Y es cuando vemos en el versículo 8, en donde él le dice sabiamente a Lot: no hay por qué discutir y pelear entre nosotros, ni pelear entre nuestros siervos, porque somos familia, somos hermanos, dice el versículo. Incluso Abraham le dice: hay mucha tierra por la que podemos habitar, hay mucha tierra delante de ti. Tenemos que tomar la decisión de separarnos. Abraham le está diciendo: es momento, Lot, que te separes de mí, te lo pido. Con el aprendizaje que Abraham había tenido de lo sucedido en Egipto, pudo entender, vean, pongan atención a esto, pudo entender que lo material no es lo más importante. Pudo entender que lo más importante en su vida no era lo que podría alcanzar o llegar a obtener. Cuando eso entendió Abraham en su vida, cuando Abraham entendió que lo más importante no era el ganado, no eran los siervos, no era el oro, la plata, todo lo que tenía, lo llevó a tomar una decisión madura y sabia. Después de 75 años, cuando llegó a Canaán, se presentó la hambruna, se fue para Egipto, tomó una decisión inmadura y egoísta. Volvió a la tierra de Canaán. Algo trabajó Dios en su vida con ese momento, con esa crisis, con esa situación, y que en este momento de controversia con su sobrino pudo tomar una decisión madura. Hermanos, la edad no dictamina si nosotros podemos tomar una decisión madura o inmadura. Es lo que hay en nuestro corazón. Es aquello que es el primer lugar en nuestro corazón lo que dictamina que podamos tener decisiones correctas. Dentro de la decisión de Abraham, en esta ocasión, en medio del conflicto y por lo que había experimentado, pudo afrontar de una manera distinta la controversia o el conflicto con su sobrino. Y en ese momento entendió que era el momento indicado para obedecer aquello que Dios le había dicho: sepárese de sus parientes. Y por lo tanto le pide a Lot que se vaya a otro lugar. Si él se va a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si usted se va a la izquierda, yo me voy a la derecha. Era momento que tomaran caminos separados. Una decisión, hermanos, en donde vemos que ya para Abraham lo material no era lo más importante. Ya había cambiado mucho, a tal punto de dejar que su sobrino escogiera primero, cuando en esa época, y según lo que se dictaminaba, el mayor y el tío o el abuelo o el papá era el que tenía el control o el poder de escoger lo mejor. Ya para Abraham no era importante. Entonces le permite a Lot escoger. Pero aquí es donde vamos a ver que la decisión de Abraham fue madura y correcta, porque no era lo importante, lo material ya para su vida. Pero vamos a ver que para su sobrino Lot, lo material sí era importante. Lot escoge esas llanuras llenas de pastos, que se veían muy fértiles, que se veían incluso, como dice el texto, como el huerto de Dios, y que se parecían mucho a las tierras de Egipto por el Zoar donde ellos estuvieron. Tierras hermosas, fértiles y bastante valiosas fueron los que llevaron
a que se creara ahí el asentamiento de Sodoma y Gomorra, que luego se convirtió en un desierto de azufre y completamente seco. Hacia esas tierras fue donde Lot partió. Y esas tierras fértiles, buenas, aptas para el ganado, con bastante espacio para cuidar o extender todavía más lo que él tenía, fue lo que llamó la atención de Lot. Pero en el corazón de Lot había algo todavía más. Había algo que tenía él en su corazón. Porque no solamente partió a esas tierras que necesitaban sus ganados y que él necesitaba para extender sus tiendas, sino que se fue acercando cada vez más a Sodoma. Donde Moisés, el escritor, en el versículo 13, vea lo que recalca el escritor Moisés al pueblo de Israel que les estaba escribiendo. En el versículo 13, capítulo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hay una nota al pie de la página, deja Moisés en esa historia, en esa narración que luego la vamos a desarrollar mejor en unos capítulos más adelante. Lot, hermanos, pasó de estar cerca de un hombre que era bendecido por Dios, que sí tuvo sus errores, pero que reconocía a Dios en su camino y lo tenía presente en sus actos y en sus obras y le adoraba, a buscar una región más rica y fértil, acercándose cada vez más a hombres malos y pecadores que se oponían a Jehová. Pero era una decisión que Dios ya había hablado con Abraham que se tenía que tomar. Era momento de que Lot también aprendiera a escoger. Y la escogencia de Lot, hasta cierto punto, puede indicar que estuvo bien. Pero en su corazón había algo más. Algo pasó también en Lot que se dejó llevar por los bienes, por lo material, por las cosas que podía obtener. Pasó de estar cerca de un hombre bendecido por Dios a acercarse cada vez más a hombres malos, pecadores. En gran manera, dice el escritor Moisés de Génesis. Y vamos, busque usted en su Biblia a Ezequiel capítulo 16, 49 al 50. Para que lo ponga y lo tome como nota y lo deje ahí, y si usted está desarrollando un estudio de Génesis, también pueda ver cómo eran esos hombres de Sodoma y Gomorra. Eso lo vamos a ahondar más adelante en lo que sucedió con estas dos ciudades. Porque, hermanos, la maldad de estas dos ciudades no estuvo únicamente en la homosexualidad ni en la degeneración sexual. Esa no fue la maldad única que había en la vida de la gente de Sodoma y Gomorra. Ezequiel capítulo 16, 49 al 50 describe muy bien cómo eran estas personas, cómo eran pecadores en gran manera. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando vi, las quité. No solamente fue la depravación sexual que se nos muestra en algunas películas que existen, o que se habla mucho en alguna forma cuando se relata la historia de lo que sucedió ahí. No fue solamente eso, hermanos. Sino, hermanos, que el problema de Sodoma, de Gomorra, fue la soberbia que había en ellos. Una arrogancia, una altivez, una búsqueda de grandeza, una búsqueda de ser ellos los glorificados. Tenían tantos que eran ellos mismos soberbios.
que ellos mismos eran altivos. Cuando se nos habla de saciedad de pan, es que representa el hastío que ellos tenían, la hartura, el exceso de los bienes materiales que podían obtener ellos. Era tanto lo que tenían, era tanto lo que tenían que los llevó a tener abundancia de ociosidad. O sea, ellos no tenían que esforzarse mucho para obtener bastante. No tenían que trabajar mucho para obtener todos esos bienes materiales. Y eso provocaba que ellos fueran perezosos y egoístas. Soberbios, saciedad de pan, tenían exceso de bienes materiales, abundancia de ociosidad, no se esforzaban mucho para el trabajo y tenían mucho tiempo para ser perezosos y egoístas. Eso, pensar solamente en ellos, en tener cosas para ellos, en hacer lo que yo quiero, en que no me molesten en lo que yo quiero vivir, cómo quiero vivir, los hacía que se olvidaran del necesitado, porque también habían personas necesitadas. Eran egoístas y no ayudaban. Y fue tanta la soberbia y la altivez que tenían que promovieron adoraciones contrarias a Dios. Todo eso que había en sus vidas los llevó a ser abominables delante de Dios, a realizar abominaciones delante de Dios. Y ahí, por lo tanto, es donde vemos toda la degeneración sexual, todos los problemas sexuales que se marcan o que se hablan después. Todo eso, el problema de su soberbia, el problema del hartazgo, el problema de ser perezosos, el problema de no preocuparse por los demás, el problema de que solo me intereso yo, y yo soy el único importante, unido a la condición de libertinaje sexual, fue lo que hizo que Dios dijera, hasta aquí. Hasta aquí. Cuando lo vi, dijo, hasta aquí. Y hay un momento, hermanos, la palabra de Dios es muy clara y exacta con esto. Y esto no es para provocar miedo ni temor. Pero hay un momento, hermanos, que el pecado de los hombres es tanto. Y hay tanta necedad en ser pecador una y otra vez en lo mismo. Y no atender a la reprensión de Dios y a las advertencias de Dios, que Él dice, hasta aquí. Y todos sabemos que la misma palabra de Dios dice, hay un momento en que todo va a ser consumido, en que todo va a ser limpio. Y en medio de todo ese momento, hermanos, todavía estamos viendo la misericordia de Dios. Todavía seguimos viendo la compasión de Dios en nuestras vidas. Tenemos una sociedad llena de libertinaje sexual. Tenemos personas que abundan en bienes materiales, que son ociosos, que no se preocupan por los necesitados, que no se preocupan por los que menos tienen. Y Dios sigue manteniendo un espacio para que las personas tengan salvación. Dios está retardando y esperando. Así como lo hizo con Noé, lo está haciendo en nuestros días. Él está esperando y está siendo bueno y misericordioso con nosotros. Pero va a haber un día en el que Él va a decir, hasta aquí, hasta aquí. Y es importante que entendamos esto no como algo que nos dé miedo o que nos portemos bien porque si no Dios me va a consumir con fuego. No, no. Hermanos, ellos eran contrarios a Dios, no lo tenían presente en sus caminos, se oponían a Él. Ellos se creían ellos mismos como sus propios dioses. Pero todo esto, hermanos, lo veremos más adelante. Y solamente lo voy a mencionar para que entendamos que la decisión de Lot de escoger lo que él creía que era lo mejor y lo más fértil, lo que lo llevó a tomar una decisión basada en su propia vista, no fue la mejor decisión que él pudo haber tomado. Cuando se cree que se pueden tener mejores condiciones de vida, vivir mejor en base a lo material, muchas veces
esa no es la mejor decisión para nosotros. Porque nada de eso en la decisión de Lot, nada estuvo basado en obedecer a Dios. Nada estuvo basado en ser guiado por Dios. Él vio a su tío adorando a Dios. Él también vio a su tío cometiendo un error, pero él también lo vio regresar al lugar en donde tenía que quedarse y depender de Dios, que Él era su proveedor y que lo bendecería. Y donde volvió a invocar a Dios. Lot lo vio. Una vez que se separan Abraham y Lot, veremos en el pasaje que Moisés sigue escribiendo hasta el versículo 18, desde el capítulo 14 hasta el 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ahí vamos a tener, hermanos, nuestro tercer punto. El tercer punto que nos habla de la ratificación de la promesa inquebrantable. La rectificación, hermanos, de una promesa que es inquebrantable. Una promesa que viene de Dios, que es por gracia y que es por misericordia. Este aspecto no lo podemos dejar pasar por alto. Tenemos que ponerle mucha atención, mucha atención. Y le invito a que usted vaya ahora a su casa o en la tarde durante la semana y vuelva a repasar esto. Vuelva a pedirle, Señor, ayúdame a entender bien lo que aquí está. Lot alza sus ojos para ver las llanuras, lo más fértil, lo más hermoso. Pero él alza sus ojos por codicia y se deja llevar por la vista, por lo que puede obtener en una tierra muy, muy fértil. Eso lo vimos, ¿verdad? En esa controversia que hubo con su tío Abraham. Pero Dios, hermanos, vea, Lot toma una decisión de alzar sus ojos y ver y basarse en lo material. Ahora, Abraham va a alzar sus ojos porque es Dios el que le dice. Dios es el que le anima a alzar los ojos a ese hombre que en un momento estuvo avergonzado. Ahora Dios le dice a Abraham, alza tus ojos y mira de dónde estás. Dios, por su gracia infinita, anima a Abraham a ver y mirar todo lo que tenía enfrente desde la posición en la que estaba, desde la situación en la que estaba, de haberse separado de su sobrino, de haber dejado que él escogiera, de estar en una tierra que no era suya, de estar en una tierra como extranjero y en una tierra que muy posiblemente no era tan avanzada social y comercialmente como era Ur de los Caldeos. Dios le anima a Abraham, alza tus ojos, Abraham. Vea de dónde está, porque todo eso que usted ve, se lo voy a dar. Se lo está hablando a un hombre que no tenía ni 1 metro cuadrado de propiedad. A un hombre que tenía una mujer que no podía tener hijos. Y Dios de alguna manera está animando a Abraham, está edificando su fe, fortaleciéndolo para que él haga lo que Dios le está mandando a hacer. Dios por gracia, hermanos, se encargaría de darle una tierra que sería un lugar en donde habitarían sus descendientes. Y recuerden, este lugar es hacia el que se dirige Israel en la salida de Egipto,
cuando ellos están leyendo este libro de Génesis. Porque recuerden también que fue todo un compendio de 5 libros. Él los llevaría a un lugar porque Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su pacto y ese pacto es inquebrantable. Y es donde tenemos que entender, hermanos, que Dios es el que se encarga. Dios había hablado a Abraham que él lo bendecería, que le engrandecería su nombre, que sería de bendición. Y Dios ahora le está diciendo a Abraham, levante sus ojos, mire todo esto que yo le voy a dar. Y confirma que ahora sí, esto sería para él y sus descendientes. A diferencia de cuando llegó a Canaán, que le dijo, esta tierra va a ser para tus descendientes. ¿Se acuerdan? No le dijo para él. Algo tenía que trabajar Dios en la vida de Abraham para después decirle a Abraham, ahora sí, esta tierra será para usted y para sus descendientes. Y vuelve a dar otra instrucción a Abraham. Abraham en el versículo 17 le dice, levante sus ojos, vaya por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Es importante recalcar el hecho de que Dios habla con Abraham cuando él hace lo que tenía que hacer. Cuando él tomó las decisiones correctas, las decisiones sabias y basadas en lo que Dios le había dicho, es cuando Dios habla con él. Cuando toma la decisión de que ellos se tenían que separar, obedeciendo el mandato de Dios, que Lot se separa de él, es cuando Dios habla con Abraham nuevamente. Y permite que en el actuar de Abraham, tomando decisiones correctas y teniendo prioridades, es cuando Dios puede hablar con esa persona. Es cuando Dios se acerca y se comunica con él. A diferencia del capítulo 12, y le invito a que usted vaya y analice ese contraste. Vemos entonces que es en el momento que Dios decide y que Abraham ha empezado a tomar decisiones correctas. Decisiones basadas en el mandato y en el pacto de Dios. Y es cuando Dios le habla, animándolo para que se levante, para que levante sus ojos, para que vaya por toda esa tierra, para que la vaya a recorrer como una señal de que sería su tierra. Y entonces, así como Dios vemos que es el que manda, en ese mismo versículo, al final, vamos a ver que el hombre es el que obedece. Abraham es el que obedece. Una vez más, Dios habló a Abraham y le dijo lo que tenía que hacer. Y ahora vemos que Abraham, según el texto en el versículo 18, se levantó, removió sus tiendas, lo que indica que las desarmó de donde estaban colocadas, y se dirigió hacia Mamre para vivir ahí. Eso indica que iba a pasar desde el Negev, desde Betel y Ai, a subir hacia el norte, a donde está Hebrón o donde está Mamre, que es muy cercano a lo que hoy conocemos como Jerusalén, hacia el sur de Jerusalén, si usted lo puede ubicar en un mapa. Esta vez Abraham había madurado y algo había cambiado en su interior. Y en medio de la disputa por lo que tenían y las riquezas, por la separación de su sobrino, y ahora quedar solamente él y su esposa con sus siervos, Dios es donde ratifica su promesa. Es donde Dios le habla que alce sus ojos para que vea y mire con atención lo que Dios le iba a dar a él y a su descendencia. Dios lo llama para que él siga siendo obediente, para que se levante, para que tome acción, para que se dirija, para que camine por la tierra que Dios le daría. Y eso es lo que él hace. Dios manda y Abraham obedece. Ahora, la decisión de Abraham fue de obedecer y seguir el mandato de Dios. Y es de vital importancia que entendamos que la descendencia a la que se refiere en el versículo 16, y aquí tal vez voy a sacar un poquito de chispa de alguna manera. La descendencia que se
describe o a la que se refiere en el versículo 16 no se refiere únicamente a un pueblo específico llamado Israel. No solamente Israel, hermanos, es el que tiene la promesa. Eso va mucho más allá de algo sanguíneo. Eso va muchísimo más allá de un contexto sociopolítico, cultural que nos han querido vender. Eso lo podemos entender mejor a la luz del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Galacia, en Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 29. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ojo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿linaje de quién? Linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hermanos, esto no se ubica a un contexto inmediato de una tierra que se ha querido vender de cierta manera. No, hermanos. Esto va más allá. Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús forman parte de esta promesa en que en Él serán benditas todas las familias, naciones de la tierra. En Cristo, no en Abraham. Aunque, hermanos, déjeme decirle, Dios tiene también grupos de personas en esos lugares. Hay personas que vienen del linaje de Abraham o que viven en Israel, que creen en Jesucristo y que por lo tanto son parte de esa promesa. Hay una verdad que debemos de aceptar y no darle tantas vueltas a este asunto. La verdad es que todos los que creen en Cristo Jesús se han convertido en hijos de Dios y por lo tanto, por ser de Cristo, somos parte del linaje de Abraham. Hermanos, la salvación no es por sangre o por pertenecer a un pueblo específico. No. La salvación viene de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que por su gracia y por su causa, los que en Él creen tienen vida eterna. Y por lo tanto no hay distinción de raza, de sexo, de nación, de sangre, ni de color. Porque ahora todos son herederos según la promesa. La palabra, hermanos, es muy clara y directa. El problema es que nosotros la interpretamos a nuestra conveniencia, a nuestro antojo. El mismo apóstol Pedro, cuando estaba en el pórtico de Salomón, después de haber sanado a un hombre cojo de nacimiento, dice claramente en Hechos capítulo 3, versículos 22 al 23, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y ojo, la advertencia en ese versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es en Cristo, hermanos. Es en Cristo. Esto no es por sangre ni por pertenecer a un pueblo. Yo sé que les puede chocar mucho. Yo sé que les puede chocar. Pero vaya y busquen la palabra y que sea el Espíritu Santo el que lo dirija. Las Escrituras, hermanos, nos muestran la realidad de la promesa de Dios. Una promesa hecha a un hombre que aprendió, un hombre que fue madurando, un hombre que fue aceptando el mandato de Dios. De este hombre vendría el Salvador del mundo. Del linaje de Abraham saldría Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es en Él, solo en Jesucristo que hay salvación. Solo en Jesucristo hay perdón de pecados. Solo en Jesucristo hay vida eterna. No podemos, hermanos, desviar nuestra atención a cosas que la Biblia no dice. No podemos interpretar la Biblia a nuestro antojo. Lo que dice la palabra de Dios es lo que hay que aceptar. Es Cristo en nosotros el que cumple la promesa.
Solamente en Cristo está la clave, hermanos. Solamente en Cristo. Y antes de que terminemos el día de hoy, me dejaría dejarle 3 lecciones muy sencillas que podemos ver en este capítulo 3. Primero, es que Dios y su promesa es primero. Dios es primero, su promesa es primero. Lo material es secundario. Abraham había aprendido algo muy bien y lo aprendió de la manera más vergonzosa al exponer su esposa. Aprendió que lo material no es tan valioso como se podría imaginar. Porque lo material puede llegar de la manera en la que se arruinan familias, relaciones, matrimonios y pueden causar muchos problemas con personas cercanas o familiares. Nunca, nunca, nunca debemos poner lo material primero. Nunca debemos quitarle el lugar que Dios debe tener en nuestras vidas. No debemos desplazarlo a Él del primer lugar. No debemos desplazar la palabra de Dios del primer lugar en nuestras vidas. Porque de lo contrario, hermanos, vamos a ir directo a problemas que pueden destruir nuestras vidas y avergonzarnos mucho. Segunda lección. Dios habla cuando se toman decisiones correctas. Nos preguntamos muchas veces, ¿por qué Dios aún no me ha dado ese negocio? ¿Por qué no me ha dado ese matrimonio o esa familia? ¿Por qué Dios no me ha dado ese ministerio que tanto anhelo? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla, porque no estamos en la situación correcta. ¿Cómo es la situación correcta? Bueno, muchas veces todavía estamos tratando de engañar a los egipcios, exponiendo a nuestra esposa para tener ganancias y bienes materiales, tomando decisiones egoístas, y ahí Dios no va a hablar. Dios habla cuando dejamos de segundo lado los bienes materiales, cuando nos aferramos a sus promesas, a su palabra, dejando que Él escoja lo que quiera y tomando acciones para obedecer el mandato de Dios, aferrándonos a Él como nuestro proveedor y a Él como el que nos bendice. Es ahí cuando Dios va a confirmar, es ahí cuando Dios abre puertas, es ahí cuando Dios empieza a mover corazones y va a trabajar en personas para que podamos ir viendo su mano trabajar a nuestro favor, porque Él pasó a ser lo más importante en nosotros. Y tercera lección, Dios manda y nosotros obedecemos. Abraham entendió que Dios estaba haciéndose cargo de su vida y por lo tanto él se levantó, movió sus tiendas y se fue por el lugar que Dios le había dicho y se ubicó en una región dependiendo de Dios, dependiendo de su promesa, aferrándose al mandato de Dios y adorándolo nuevamente. Dios nos ha mandado, hermanos, a obedecer su palabra. El escritor de Hebreos, iniciando la epístola, dice: Dios, en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dios, hermanos, ahora nos ha mandado a poner nuestros ojos en Jesucristo, a fijar los ojos en el autor y en el consumador de la fe, a seguirlo a Él, a seguir su ejemplo, a confiar en su obra redentora y justificadora. Debemos, por lo tanto, conocerlo a Él. Debemos acercarnos a Jesucristo para alcanzar misericordia. Tenemos que acudir a su llamado. Tenemos que ser obedientes como sus seguidores, como sus discípulos, y confiar plenamente en su promesa. ¿Cuál es la promesa que tenemos hoy? Bienes, materiales, casas, propiedades. La promesa que tenemos es que Él vendrá y estaremos para siempre con Él. Esa es la promesa del creyente. Esa es la promesa del cristiano. Recuerde, mi hermana y mi hermano, recuerde esto. Dios es el que manda, usted y yo los que obedecemos. Dios debe ocupar el primer lugar en su vida.